Muy buenas tardes. Soy Ana Leticia Carpizo y en el marco del Día Mundial del Arte voy a hablarles sobre este cuadro de Diego Rivera del año de 1915 que se titula Paisaje Zapatista. Este cuadro es el testimonio de la Revolución Mexicana desde una mirada cubista. Bueno, en este momento este artista guanajuatense vivía en París y estaba muy enterado de la gesta en México gracias a la cercanía que mantenía con Ángel Zárraga y Martín Luis Guzmán, quienes informaban constantemente sobre esta guerra civil y gracias a ellos es que tiene algunos parámetros para realizar esta obra que nos ocupa. Bueno, recordemos que Diego Rivera viajó a París a principios del siglo XX a la edad de 23 años. Aquí una foto de la época, justamente en París. Y bueno, en este momento Diego Rivera se desenvolvió en un entorno cultural y artístico que le permitió crear lazos de amistad e incluso de diálogo plástico con artistas relevantes de la historia universal, por ejemplo, con Braque o con Picasso, que tuvieron una enorme influencia, sobre todo en su periodo cubista. Incluso conoció en ese momento a su primera esposa, Angelina Petrovna Belova, que es una artista rusa que conocemos mejor como Angelina Belov. El cuadro de El paisaje zapatista, bueno, aquí vemos otra fotografía de la época, justamente con Picasso, y les decía que este cuadro que nos ocupa es sin duda alguna una pieza maestra del cubismo y hay toda una anécdota, voy a quitar la imagen para que lo vean mejor, con Picasso. La obra que ven a la izquierda es de Pablo Picasso y la que ven a la derecha es la que ya conocemos de Diego Rivera. Diego Rivera la pintó en 1915, Picasso la conoció y realizó una obra parecida con una composición muy similar y la presentó, pero Diego Rivera cayó en cuenta que había ciertas similitudes, entonces lo acusó, hubo un pleito importante. Picasso comentó que había sido una pieza anterior al paisaje zapatista. Evidentemente Diego Rivera se acercó a la pieza y simplemente con el olor de los solventes del óleo se dio cuenta que era una pieza pues mucho más nueva que el paisaje zapatista. Incluso hay la comparativa de estas dos fotografías en la época de la realización de cada una de las obras. Bueno, pues el cuadro que nos ocupa es sin duda alguna una pieza maestra del cubismo. Es muy notable en la aplicación de múltiples perspectivas, el uso de los planos geométricos, la paleta de color es monocromática y bueno, en algunos puntos hay un texturizado muy fino que tiende al figurativismo y originalmente el cuadro que ahora conocemos como paisaje zapatista se llamó El Guerrillero, dado que exalta esta lucha agraria con el rifle, el cinturón, el guaje, el sombrero y el zarape. Además, nos brinda un paisaje atrás con una escala de grises que pues, nos da un contexto muy importante. Cabe destacar que en el lado inferior derecho, Rivera inserta una cartela vacía sujetada por un clavo y bueno, este recurso común en la época novohispana generalmente introducía el personaje de la obra o brindaba datos importantes sobre la pieza. En este caso, Diego Rivera deja la cartela vacía y bueno, este trampantojo, por varias razones, podría estar vacía, podríamos comentar, por ejemplo, que dado que el cuadro fue realizado en la época revolucionaria, no había distancia histórica como para emitir algún comentario, o bien podría ser una invitación del propio artista para fincar en nosotros alguna reflexión en torno a los cambios que realmente se realizaron a raíz de la Revolución Mexicana o no hubo tanto cambio en ese sentido. Ahí podríamos comentar que podría estar esta pieza cercana al concepto de obra abierta que nos comenta Humberto Eco. Bueno, por otro lado, el doctor Renato González Melo nos comenta que Diego Rivera en general, y este cuadro por supuesto, está rodeado por todo un pensamiento de estirpe nacionalista, es decir, no se trata de una obra solamente de experimentación vanguardista,
sino que hay todo un sentido nacionalista detrás que evidentemente será una constante fundamental en la obra de Diego Rivera. Bueno, pues en el año de 1976, la pieza fue sometida a un escrupuloso procedimiento de restauración realizado por nuestros colegas del Cencropam en el INBA y que descubrió en el reverso otra obra, otra pieza cubista titulada Mujer del Pozo, que es la que vemos ahora, que fue pintada antes del paisaje zapatista, está firmada y datada por Diego Rivera en el año de 1913. El maestro Tomás Urián, director en ese año del Centro Nacional de Conservación del Patrimonio Artístico Mueble en el año de 1976. Perdón, aquí está un detalle de la cartela. Tomó un registro pormenorizado del tratamiento que se realizó a esta obra, fundamentalmente en el reverso. Vemos ahí el detalle del estado de conservación de la mujer del pozo e hizo toda una historia clínica de la pieza, tanto del paisaje zapatista como del pozo, y nos regala estas imágenes que dan cuenta de la limpieza profunda a la que estuvo sometida esta pieza, de la consolidación, del montaje, que permite que podamos ver el cuadro en ambos lados. Ahora bien, quisiera compartirles algo sobre la procedencia del paisaje zapatista y de cómo llega al Museo Nacional de Arte. Bueno, pues en el 9 de diciembre de 1966, el INBA comunicó que compraría la colección del ingeniero Marte Regómez para este momento. Inés Amor, de la Galería de Arte Mexicano, una enorme conocedora del arte mexicano, junto con Víctor M. Reyes, realizaron un avalúo de estas obras y finalmente el ingeniero Marte Regómez recibió la cantidad de 5.020.000 pesos por 17 óleos, 42 dibujos, 3 álbumes con 132 tintas para ilustraciones, 21 acuarelas, 11 litografías, 2 carpetas con 57 dibujos y un álbum de 19 fotografías. Bueno, pues es preciso comentar que la cantidad de la compra fue realmente muy significativa debido a que los avalúos en el mercado eran muy superiores desde aquel momento, así es que fue una especie de compra-donación. La colección se presentó en el Palacio de Bellas Artes, por supuesto, con este gran óleo que nos ocupa, que es el paisaje zapatista. Y el 8 de agosto de 1973 y 2 años más tarde, en 1975, gracias a la intervención de la hija de Diego Rivera, Guadalupe Rivera Marín, se inauguró el Museo Casa Diego Rivera en la ciudad de Guanajuato, en donde se trasladó esta importante colección. Y es en el año 2000 cuando la directora del Museo Nacional de Arte, la maestra Graciela de la Torre, logró que la pieza del paisaje zapatista se trasladara como parte del acervo del MUNAL. La pieza sigue siendo una fuente inagotable de líneas de investigación. Apenas el año pasado, en el 2022, la Universidad de la Sorbona y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM realizó un estudio también escrupuloso sobre la técnica de elaboración y las posibilidades matéricas que empleó Diego Rivera a principios del siglo XX para lograr este gran cuadro cubista que es parte fundamental del arte mexicano, por supuesto, de la vena cubista de este artista y de la colección del Museo Nacional de Arte. Yo los invito a que puedan visitar este cuadro en el primer piso, en la colección del siglo XX de este Museo Nacional de Arte. Espero que les haya gustado esta cápsula y los veo pronto. Un saludo.